Something to hold on to, a simple plan to survive. Give me the simple life, a sense of place to hold you. Muy buenas tardes, vamos a comenzar. Quienes estén por ahí todavía sin asiento pueden aprovechar a agarrar algún espacio. Bien, muchas gracias por estar aquí en este lunes frío, en esta tarde de invierno, de las más frías que nos ha tocado en los últimos días. Les damos la bienvenida en el nombre de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay a este encuentro para conversar entre todos sobre la posibilidad de volver a organizar un Mundial FIFA aquí, en Uruguay. Antes que nada queremos agradecer a todas las autoridades e instituciones que están aquí presentes, a Benjamín Liberov y Fernando Cáceres, subsecretario de Deportes y director de la Secretaría Nacional de Deportes respectivamente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias también a todas las empresas e instituciones que hacen posible este encuentro, a Antel, a Copiplan, a Café El Carioca, al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Secretaría Nacional de Deporte, que también apoya esta actividad, y también un fuerte agradecimiento a Marcelo Gualano, que no vi todavía si está por aquí, pero bueno, ya se hará presente si pudo venir. Les pido un aplauso entonces para recibir al presidente de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, arquitecto Fernando Pereira. Buenas tardes, bienvenidos todos, gracias por estar en esta idea que se fue armando de a poco y surge a partir de esta posibilidad de números implacables sobre la organización de un Mundial de Fútbol. Según datos de FIFA, la auditoría de audiencia revela que 3.572 millones de personas vieron Rusia 2018. Se incluye a los espectadores en esta cifra que lo siguieron por televisión, desde fuera de la casa o en plataformas digitales. La final la siguieron en vivo un total combinado de 1.120 millones de espectadores. Las estrictas reglamentaciones que preceden al otorgamiento de una serie mundialista establecen por contrato que el 95% de lo que genera el evento entra a las arcas de FIFA y el 5% de las ganancias es para el anfitrión. Estos datos y cifras millonarias parecen contrastar con nuestro país de pocos habitantes y escasos recursos, por lo que organizar un evento de este tipo hoy parece ser posible solamente en el marco de un esfuerzo conjunto con otros países de la región. En 2005, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, tuvo una reunión con el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, donde sugirió formalmente que Uruguay podría ser anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2030 junto a otros países del Mercosur para conmemorar el centenario de la primera Copa del Mundo. Las cosas han ido dando vueltas y el último anuncio de esta candidatura se hace a través del presidente Sebastián Piñera en enero de este año, anunciando la incorporación de Chile en la candidatura de Sudamérica. ¿Qué necesitamos para prepararnos para este evento? ¿Cuál será el destino del Estadio Centenario? ¿Cuáles son los requisitos de FIFA? ¿Cómo impactará el evento de tal magnitud en nuestras ciudades desde el punto de vista urbano, dada la transformación de infraestructuras, de movilidad, de seguridad y de hospedaje, entre otras? ¿Qué pasará el día después del Mundial con estas inversiones? La visionaria actitud de nuestros antepasados nos han dejado un legado inmenso en relación al fútbol y su determinación a organizar el primer Mundial de FIFA nos ha dado a conocer en el mundo. Testimonio de innumerables épicas, entre las que se destaca sin duda la de contar con un monumento al fútbol mundial, como es el Estadio Centenario, construido apenas en 6 meses
en el marco de un planteo urbano que además ha dotado a nuestra ciudad de uno de sus parques más importantes. A 11 años de los posibles festejos de los primeros 100 años de un Mundial de FIFA, las decisiones se aproximan y más allá de que se concrete esta candidatura conjunta para formar parte de un evento mundial, también se hace irrenunciable un debate serio, constructivo, que ayude a ir madurando ideas, afirmando voluntades y logrando avances en el camino de cómo preservar, intervenir y dotar de un nuevo futuro a nuestro Estadio Centenario, nacido de una utopía y testigo del compromiso de una joven nación por construir su historia. Desde la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, en el marco de sus 105 años de existencia, creemos insoslayable contribuir a difundir visiones y experiencias que permitan posicionar a nuestro país y a nuestra sociedad de cara al futuro. En ese sentido surge esta actividad, motivada por la visita de dos queridos colegas que en medio de sus vacaciones por Uruguay se han hecho de un tiempo para estar hoy con nosotros y contarnos las experiencias de esos universos paralelos como son las infraestructuras y estadios de Qatar. Ojalá sea la primera esta instancia de muchas, donde no descartamos integrar a este marco de reflexión a colegas, colegios y asociaciones de arquitectos de Argentina, Paraguay y Chile, porque como dice una frase del Museo del Fútbol de la Conmebol, en materia de fútbol, América es el viejo continente. Finalmente, y fieles a nuestra tradición, sostendremos que como gremio de arquitectos creemos que cualquier intervención física rumbo a este evento mundial debería realizarse a través del mecanismo del concurso de anteproyectos, ya sea a nivel nacional o internacional, y ahí estaremos para ofrecer las máximas garantías institucionales, de modo que la mejor idea propuesta esté garantida para transformar o intervenir edificios, parques, terminales y planes urbanos que serán insolayablemente necesarios para organizar un evento de tal magnitud. Solo queda agradecerles a todos los que hoy se han acercado hasta el auditorio de Antel de forma presencial, a quienes nos siguen por la transmisión en vivo, para todas las sedes delegadas del interior de la Sociedad de Arquitectos y a los invitados que generosamente están participando, a quienes nos han apoyado también con su auspicio y finalmente a todos los compañeros y funcionarios que con mucho esfuerzo han hecho posible que hoy nos reunamos a conversar de algo tan importante y que nos apasiona como la arquitectura y el fútbol. Así que, bienvenidos todos. Gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con la oratoria de este evento, dándole la bienvenida al arquitecto Emilio Nisibocha, integrante del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Adelante, Emilio. Como quieras. Bueno, hola, buenas tardes a todos. En esta división del trabajo a mí me toca hablar un poquito del Estadio Centenario, o sea, como por aquella cosa y esa coincidencia que yo trabajo en Historia de la Arquitectura y que, bueno, alguna vez, tampoco mucha cosa, pero alguna vez estudié algunos aspectos del estadio, no soy un especialista ni mucho menos, pero digamos, bueno, por ahí me rebotó y me tocó a mí venir a hacer la presentación. A mí me parecía que para hablar, yo por lo menos tengo como gran expectativa, digamos, de por dónde puede disparar la discusión. Me parece que eso creo que es la parte más interesante. Entonces, digamos, creo que el insumo Estadio Centenario tiene que jugar en esa perspectiva. Si, bueno, la discusión que está de fondo en realidad tiene que ver con la perspectiva, cierto o no, de, digamos, o la posibilidad de realizar un mundial en Montevideo, o en parte en Montevideo. Así que cuando yo me puse con esto, dije, bueno, puse un título que es bastante feo, ese símbolo de hormigón, o sea, me interesaba, digamos, hablar del estadio en dos cosas que son paralelas. Una es, digamos, en lo que podríamos decir un programa simbólico, o sea, Escaso y Domato, porque son los dos, en el fondo, los autores del estadio, aunque Domato siempre quedó relegado.
Al fin y al cabo, digamos, construyeron un proyecto con unas intenciones bastante particulares, o por lo menos con unas intenciones. Y a veces uno cuando toma un edificio lo toma como si fuera una infraestructura simple, digamos, y sin más vueltas, y se olvida, digamos, del cierto diálogo que puede mantener con, digamos, con otras personas que han pensado sobre las cosas y que han realizado, digamos, trabajos, o sea, han construido un estadio en base a unas ideas, no quiero decirle amén, pero tampoco, digamos, es buena costumbre obviar todo lo que las generaciones anteriores han hecho, despreciarlo o tomarlo, digamos, como, digamos, una nota relevante. Entonces, el presente es muy crudo con, digamos, el trabajo acumulado de las generaciones anteriores, que en el fondo es el que nos permite, en este caso, poder aspirar a un mundial de fútbol. O sea, de no haber existido ese mundial anterior, era impensable, y me parece que además la existencia del Estadio Centenario de alguna manera es el capital simbólico que tiene Uruguay para aspirar a algo en el mundial. O sea, que no es independiente de hacerlo en el Centenario o en otro, digamos, estadio, sino que la presencia, digamos, aunque sea porque el fútbol también se alimenta de nostalgia y se alimenta de mitos, el mito centenario, digamos, tiene su lugar. Lo cierto es que, bueno, por ahí me interesaba eso y me interesaba algunas otras cosas que hacer el estadio y a otro mito, que es aquel de que se construye en 6 meses y, digamos, y eso es insólito para el Uruguay. Quería empezar por acá. Primero, no olvidemos que esto es fútbol y no es más que fútbol. Y eso creo que es importante. Y que en el fútbol no es otra cosa más que un juego. Y que jugar a un juego se puede hacer en cualquier lugar. Y que lo que importa de jugar a un juego es divertirse. Entonces yo traía esta fotografía, que es en realidad una intervención que se hizo en Bangkok. En Bangkok parece que hay un barrio que está muy turizado, que es muy denso y que quedan muchos baldíos dentro de las manzanas. Y los baldíos se terminan convirtiendo en basurales, donde se juntan las ratas, las latas, la basura, etc. Y yo no sabía, pero parece que la gente de Tailandia le gusta mucho el fútbol. Debe tener, digamos, la garra tailandesa, seguramente existe, o algo parecido. Lo cierto es que unos tipos decidieron limpiar los baldíos de los centros de las manzanas y construir canchas de fútbol, con la geometría que tienen los baldíos. O sea, estas canchas existen, se juega al fútbol como se juega al fútbol y como cualquiera de nosotros seguramente ha jugado al fútbol en situaciones también bastante más extrañas. Yo qué sé, yo cuando era chico iba al Quibón, que está en bajada. Bueno, de hecho el Francini estaba en bajada, después lo emparejaron un poco, pero tenía una pendiente, digamos, insólita. O sea que cualquiera de nosotros ha jugado fútbol, se ha divertido y ha hecho lo que hace, un juego, en cualquier otra situación. O sea que no perder de vista este nexo de lo que estamos hablando y de lo que se trata, de una cultura del juego, de una cultura de, digamos, la diversión, de compartir cosas y de crecer como personas. De hecho, también me acordaba del Mundialito del Porvenir. Capaz que alguno lo conoce. El Porvenir es un barrio de Lima, que hay unas viviendas sociales, y todos los años se juega el Mundialito, así le llaman ellos. Es un campeonato entre cuadros de barrio que juegan en la calle, con el público al lado, y se matan a patadas. Vale la pena ver los partidos porque son muy bestias. Pero digamos así, esto es en el fondo el deporte, y esto es el fútbol, y esto es el juego. O sea, no lo olvidemos. La segunda cosa, entonces, quería meterme un poquito, era, digamos, en el estadio de Escaso y Domato. Yo pongo a Domato porque él en algún momento se quejó de que siempre lo dejaban afuera. En general, toda la bibliografía siempre, digamos, centra su atención en Juan Escaso. Ahí está, digamos, la torre. Y a mí me interesaba, digamos, por lo pronto, digamos, rescatar, como les decía antes, algunas cosas que hacen al proyecto técnico y otras que hacen, digamos, al programa ideológico o al programa, digamos, cultural que pueda estar detrás del estadio. En general, digamos, no hay mucha documentación, o sea, realmente, o sea, hay mucha tradición oral sobre el estadio y hay mucha documentación gris, pero por ejemplo los archivos del estadio, los archivos centrales, los dibujos originales de Escaso se perdieron. O sea que básicamente lo que uno tiene a mano son, digamos, algunas notas de prensa, algunos artículos de la época y fotos y algunas cosas como para poder, digamos, entender alguna cosa. Por ejemplo, esta es una nota que en general el señor Mauricio Caraboto solía dedicarle a una especie de poesía a muchos edificios cuando se inauguraban. Se ve que a Caraboto le gustaba hablar en público, le gustaba a la gente las cosas que escribía y siempre le pedían cosas. O sea que hay una cantidad de estos
proemios, como dice ahí, elogio y proemio a distintos arquitectos y edificios escritos por Crabotto. Este es el final, y en el final del proemio dice una cosa que a mí me parecía... En el final del proemio dice alguna cosa que simplemente servía como referencia. Dice, por último, para la satisfacción de los uruguayos libres y demócratas, para orgullo de pueblos jóvenes, no conservadores, sino líricamente avancistas, si se quiere, la arquitectura del Stadium no es clásica ni moderna, ni de ningún estilo agradable para aficionados. Es simplemente arquitectura hecha por un hombre libre de hoy. A mí me parecía que dos o tres cosas. Primero porque en general se ha insistido mucho en la modernidad del estadio. Y uno dice, bueno, sí, pero por algo lo dice también Crabotto. Dice, bueno, yo no sé si es moderno o no es moderno, pero a quién le importa. La segunda es porque para poner en juego el estadio, enseguida se refiere a los uruguayos libres y demócratas. Como que algo tiene que ver la democracia, la libertad, con la construcción del estadio. Y yo creo que eso nos permite entrar un poquito más en qué podía haber sido, digamos, el programa que inspiró o que de alguna manera alentó el señor Escaso cuando tuvo frente a él la posibilidad de hacer, digamos, un estadio. Estas son algunas publicaciones de la época, la revista de la Sociedad de Arquitectos, de hecho publicó en el año 30, cuando ya se estaba inaugurando, algunos planos y algunas fotografías del estadio con una memoria correspondiente. Ahí se ve todavía las obras en avance, ¿no? Hay unas etapas de construcción del propio estadio. Y el señor Escaso, unos años después, publicó un libro que se llama Espacios Verdes, esto es del año 40 y algo, donde, digamos, en realidad el libro lo que hace es relatar su experiencia de una beca en Alemania. O sea, después del estadio, en el año 32 le dieron una beca, viajó por Alemania y visitó sobre todo, digamos, los espacios públicos y verdes de las ciudades alemanas. También estuvo en Inglaterra y en algún lugar más, pero sobre todo en Alemania. En general, digamos, Escaso es conocido porque fue el director de paseos públicos de la Intendencia, o sea, a él le debemos muchas de esas pequeñas intervenciones digamos, del espacio urbano montevideano, esos pequeños muritos y jardincitos y cosas de un excelente, digamos, de un excelente diseño, que ese fue básicamente el gran trabajo de Escaso durante años. En Espacios Verdes, después de recorrer, digamos, los parques nuevos creados en las ciudades alemanas, se detiene también en su estadio, lo pone como, digamos, un relato paralelo y básicamente muestra y cuenta algunas cosas de cómo se hizo la obra. Entonces cuenta algunas pequeñas cosas que para mí no está mal, digamos, repasarlas. Una dice, bueno, uno lo ve en planta en principio y parece que fuera un círculo perfecto. En realidad no lo es, porque Escaso tenía claro una cosa, que tenía que construirlo muy rápido. Entonces, para construirlo muy rápido, todo el replanteo tenía que ser muy sencillo. ¿Cómo hacer un replanteo sencillo? Bueno, primero, aprovechar la pendiente del terreno. O sea, vieron que los dos anillos más bajos de la Olímpica básicamente están apoyados en un talud natural, el que sale para arriba, o sea, el que lleva encofrado, digamos, y una estructura para aguantar el encofrado, es, digamos, el tercer anillo. O bien, digamos, utilizó arcos de circunferencia para tener también, digamos, en vez de meterse con una elipse, con algunas formas más complicadas, tiró, digamos, unos arcos de circunferencia que le dieron, digamos, esa envolvente. Además, Escaso cuenta también en la lámina esa que está a la izquierda, si ven, es una diapositiva, que en realidad es un negativo de una foto que usaba Escaso para dar clases. Y ahí se ve cómo trazó el ángulo de la tribuna. El tipo se imaginó a un jugador cerca de la línea de low ball y de ahí tiró, digamos, unos rayos, unos rayos visuales, y con eso más o menos fue delineando la pendiente de la tribuna. Es genial porque en la descripción dice que ese ángulo tendría que permitir que todas las personas puedan ver, digamos, la cancha en su plenitud, incluso teniendo una persona delante, con sombrero incluido, dice así, con sombrero incluido. Bueno, se lo podría sacar también. Lo cierto es que, digamos, eso es lo que dio, eso también es conocido. En realidad, digamos, en el año 30 había muy pocos antecedentes, prácticamente no había estadios de fútbol, o sea, lo que había eran estadios de muchos deportes a la vez, sobre todo estadios olímpicos, así que Escaso también se enfrentaba con, digamos, tomar algunas decisiones importantes para, digamos, definir cuál era la envolvente o la forma de este estadio especializado en fútbol. Este es otro cuadrito que aparece y a mí siempre me llamó la atención. También está en el libro de Escaso y formaba parte de las diapositivas
con las cuales presentaba el estadio. Y si lo ven ahí, está la envolvente del estadio superpuesta a otros estadios. Ahí arriba a la izquierda dice Barcelona, o sea, es el Olímpico de Montjuïc, que es más largo que el Centenario y, digamos, y más finito. El de abajo dice Colombes, que también es más elíptico, incluso es más larga la elipse. Después hay otro que es el de Viena, que en ese caso es parecido. Y el último, el cuarto, el de abajo, a la derecha, dice el Coliseo Romano. ¿Qué tiene que ver? O sea, el tipo dice, mira, el Coliseo Romano entra justo dentro del estadio. Yo dice, ¿qué tiene que ver? ¿A quién le importa? Pero lo que está, en realidad, me parece que no es que Escayó haya agarrado la planta del estadio y le puso adentro y afuera todo lo que se le fue cruzando en la vida, sino que evidentemente fue una de las cosas que el tipo había mirado. ¿Cómo construir un estadio para un deporte, digamos, como el fútbol, que comenzaba, digamos, a surgir y que sobre todo en Uruguay había aprendido muy fuerte? Bueno, ¿qué mirar? Entre otras cosas, mirar el repertorio clásico, mirar cómo era un circo romano. Y a mí me parece que esa es una buena punta, porque por ahí arranca algunas historias que empiezan a atar, digamos, la idea de qué tiene que ver la democracia, qué tiene que ver la civilización con un estadio de fútbol. La búsqueda de determinados tipos de ejemplos, de referentes, como se dice habitualmente en arquitectura, que de alguna manera traigan algunas condiciones que permitan que el estadio no sea solamente un espectáculo donde uno va a mirar un partido, sino una máquina de construir ciudadanos, que eso es lo importante. Por un ejemplo, hace años nos visitó varias veces Hiroshi Hara, que es un arquitecto, una especie de sensei de la arquitectura japonesa, un tipo muy, muy consagrado. Hara hizo uno de los estadios del Mundial de Japón, ¿cómo se llama este? Bueno, no me voy a acordar el nombre, pero es uno conocido que se sacaba la cancha para afuera, y yo sé, Sapporo, ¿no? Algo así. Y cuando Hara comentó el estadio, hizo un comentario que era del Estadio Centenario. El tipo dijo, yo quería hacer un estadio como el Centenario, donde todo el mundo se pudiera ver a sí mismo. O sea, que todos se pudieran ver entre todos. O sea, que no solamente vieran el espectáculo, sino que el público tuviera la capacidad de observarse a todo el mundo como si estuvieran en una comunidad. Caramba, es un comentario digamos, que lo recogía Hara del estadio. Y si uno conoce más o menos algunas anécdotas en la historia de la arquitectura, es el mismo comentario que se hace de la Plaza de Bernini enfrente del Vaticano, que no es solamente para ir a ver al Papa, sino para el reencuentro de una comunidad, y permite que todo el mundo se pueda observar entre ellos. O sea que, por muchas pistas, empieza a aparecer esta idea de que el estadio, por lo menos en la perspectiva de Escaso, debió, digamos, tal vez para simplemente, qué sé yo, lograr conseguir los fondos, vaya uno a saber, pero parece que en realidad está como muy asentado, digamos, en la cultura uruguaya de los años 20, esta idea de que la construcción de las cosas es la construcción de una sociedad y que por lo tanto no es arbitraria, tiene algunas condiciones, se debe favorecer el encuentro entre las personas. Esta es la maqueta, es una fotografía que está en el Instituto de Historia, no tengo idea de dónde salió, o sea, es del estudio obviamente de Escaso, pero no está fechada. Yo creo que hay alguna fotografía en otro lugar, o sea que es una de las maquetas originales, uno supone de agosto del 1929, que es cuando más o menos estaba el proyecto armado, o sea, estaba hecho, digamos, el anteproyecto. Y si se fijan ustedes, la maqueta tiene algunas cositas, yo no sé si tengo puntero con esto. ¿Tengo puntero con cuál? ¿Con el verde? Sí. No, quería mostrarles, ahí quedó mal. ¿Vieron el anillo este? O sea, acá está la Olímpica, ¿verdad? Con el alto que tiene ahora y el alto, digamos, fue proyectado así, porque además como tiene, digamos, la torre, había que terminarla y chau. Después sigue la Ámsterdam y la Colombes, que son más bajas, levemente más bajas. ¿Vieron? Acá hay un escalón. Y tiene otro escalón acá. O sea, este tercer anillo de la Ámsterdam y de la Colombes es más corto y baja antes de llegar a Olímpica. O sea, la historia fue no solamente tener una especie de cilindro, sino cortado en la diagonal. De esa manera, o sea, no cortado en la diagonal literalmente, que sería bastante más complicado, sino irlo escalonando con cierta delicadeza para que, digamos, el estadio fuera más bien una U, o tuviera también la característica de una U, y se abriera el parque. De hecho, eso lo dice además Escaso, que a él le interesaba que el estadio no quedara tampoco como una figura cerrada, sino más bien como una cosa que se vincula con el paisaje, o se vincula también con el parque, que del parque incluso se pueda ver como fondo la tribuna.
O sea, que no sea una pieza cerrada, y eso es importante. Obviamente hay unas fotos por ahí de la inauguración, y si se fijan ustedes, en realidad el último anillo del Amsterdam y de la Colombes no estaba hecho, las escaleras estaban sin terminar, de hecho estaban, ¿no? El tercer anillo lo hizo después Domato, yo creo que en los años 40, una cosa así, y lo hizo a la misma altura de la Olímpica, con lo cual quedó un corte bastante bruto. Si uno lo ve, parece que está como sin terminar. Así que viene un anillo y corta, digamos, de golpe. Obviamente no era la idea original del estadio. Pero insisto con esto, ¿no? Con que si uno lo empieza a ver de este lado, se da cuenta de esto, que es como una U que se abre, digamos, al paisaje. Y si uno hace una excursión y empieza a ver otras cosas de la cultura uruguaya de esos años, se va a dar cuenta que en el año 29 Vilamajó ganó el concurso para el Estadio de Peñarol. El Estadio de Peñarol quedaba en el Parque Rodó, o sea, se empezó a hacer la excavación, después se detuvo, quedó parado. O sea, es parte del predio que hoy ocupa Facultad de Ingeniería. En realidad venía a estar, digamos, pegado a lo que era el Bar Nelson, que no sé cómo se llama ahora, o sea, sobre la Rambla, que está ahí abajo, o sea, en esa esquina donde empiezan las canteras. Y cuando uno ve, digamos, el estadio que proyecta en los mismos años Vilamajó, se da cuenta que es lo mismo, que es una U, incluso mucho más radical. Vilamajó arma una U abierta básicamente a la playa. Obviamente Vilamajó seguro de fútbol no tenía mucha idea. Si uno va al Francini y ve cómo se mueve la pelota con el viento, yo me imagino que esto sería imposible la mitad de los días, porque en Montevideo hay viento siempre, pero no importa, le había quedado muy lindo. Y en todo caso es una U, y vieron que allá arriba puso una especie de templo, o una arcada como de templo clásico, y unas hileras parecen cipreses, o sea, árboles del Mediterráneo. Árboles, típica imagen griega, y una columna también con una victoria allá arriba. En el fondo no es muy distinto, es más radical, pero no deja de ser una idea más o menos afín a lo que también estaba planteando Escaso. Yo cuando buscaba también un poco algunas otras referencias, algunas las conocía y otras no, también me topé con esta que no conocía, que es el Estadio Panatinaico, o sea, donde se hicieron las primeras Olimpiadas. En realidad se usó por base un estadio griego y se lo, digamos, rehabilitó. Pero la forma también es una U abierto. Y si uno empieza a buscar, está lleno de U abiertas en estos años a los estadios. O sea, básicamente la hipótesis que uno podría empezar a manejar es que en el fondo, digamos, lo que terminó haciendo, o la guiñada que tiene el centenario, es algo parecido a un teatro griego, o sea, a una cosa que está abierta hacia un lado y que participa de un diálogo en el paisaje. Aparte de aquella otra muletilla que yo les había comentado, de que Escaso era bastante consciente de que no era solamente el espectáculo, sino el encuentro de una comunidad. Hay una segunda cosa que viene a colación en el programa simbólico, que, como todo, digamos, en esta vida, y sobre todo, digamos, en Uruguay es muy clásico, nunca se terminó. Digamos, hace años en Italia habían hecho una película que se llamaba el non finito. Era, según ellos, la gran invención de la arquitectura italiana, era no terminar nada. Entonces te mostraban autopistas que venían elevadas y terminaban en el aire, ¿no? De eso están llenos los italianos. Nosotros les podemos hacer partido a los italianos con esas cosas, porque tenemos una cantidad infernal de edificios que tampoco han sido terminados, entre ellos el estadio, ¿no? Es como bastante obvio que muchas de las terminaciones que tenía que tener el estadio quedaron para atrás y que nunca se realizaron. Hay una que es singularmente interesante, y es la Torre de los Homenajes. Obviamente la torre se hizo en el hormigón, digamos, se hizo digamos, la parte de hormigón, pero si se fijan a la derecha, iba colocada una estatua con una victoria. Y esa estatua era tan importante que de hecho estaba en la medalla conmemorativa de la inauguración del estadio tenía la victoria. O sea que nosotros también, yo que soy arquitecto y muchos de ustedes también, nos hicieron el cuento de que el Centenario era un estadio súper moderno y que era todo un lenguaje abstracto. Mentira. O sea, eso era otra parte, e incluso, digamos, en el año 40, cuando Escaso publica Espacios Verdes, vuelve a hablar de la victoria, de que es necesario ponerla, que falta la estatua, lo sigue diciendo. De hecho, digamos, hay algunos otros detalles. En general, si uno podría decir cuál es el programa simbólico, aparte, digamos, de la estructura que recepciona, podríamos decir, al público, uno tiene, digamos, la Torre de los Homenajes, sin duda. Escaso preveía una sala votiva,
o sea, por donde se entra al bar de la Olímpica, o sea, que en realidad tiene algo que ver con lo que es hoy el Museo del Fútbol, pero él preveía una sala donde se iban acumulando los trofeos. Y pensaba que la tribuna de honor era la de enfrente, la América, que tenía que tener un portal monumental, que creo que tampoco lo hicieron. Sí hay algunos pequeños detalles en los muros que dan cuenta de eso. De hecho, digamos, es más o menos claro que la figura de la Torre de los Homenajes tiene mucho que ver con un concurso que se había hecho en la época, que fue este concurso para el Faro de Colón en República Dominicana, del cual fue jurado un uruguayo, ¿no? Acosta y Lara viajó como jurado a este concurso. El concurso fue en abril del 29, volvió a Montevideo unos meses después, cuando efectivamente un mes después, Escaso presenta su proyecto con, digamos, la Torre de los Homenajes y una combinación de figuras abstractas con figuras naturalistas como la Victoria. Bien, cambio de tema. El otro punto que es interesante es el hormigón. O sea, el Estadio Centenario en esto sí es plenamente moderno, en el sentido que descarga básicamente toda su obra en no dividir las terminaciones del rústico. O sea, es el hormigón el que ya, digamos, da la forma final. Entonces, de ese lado, lo hablábamos ahora con Nacho y Jimena, sí que hay un artículo que es interesantísimo, que escribió este señor Miguel Cataño, que era arquitecto, que trabajó por mucho tiempo en CAFO, y tuvo acceso, digamos, a las boletas y a los diarios. Entonces escribió una historia del Estadio Centenario donde muestra básicamente cómo fue la obra, qué se fue licitando, qué se fue pagando, etc. Entonces eso permite también ver la tremenda racionalidad con la cual, digamos, Escaso apuntó tanto, digamos, a los detalles que decía, de replanteo, etcétera, como también la división de trabajo en varias empresas, y sobre todo que cuando uno mira las boletas, más de la mitad de los costos, yo acá no veo un pepino de los números, pero si no me acuerdo mal, era como 1 millón, y más de los 500 y pico son hormigón armado. O sea, básicamente el edificio es hormigón armado, lo cual quiere decir dos cosas, además, para la historia del trabajo en Uruguay, que no precisa, digamos, de trabajo muy elaborado, no precisa de artesanos, sino que se hace casi con trabajo rutinario y anónimo. Siempre se dice que el estadio era como la ONU, que había gente que hablaba distintas lenguas, que básicamente estaba lleno de inmigrantes de cualquier nacionalidad y que, digamos, aquello era Babel. Bueno, perfectamente para trabajar en Babel el lenguaje más universal no deja de ser este trabajo en hormigón armado que no requería la misma especialización que un trabajo más fino. Esta es la obra y se ve lo que yo les decía, ¿no? El terreno que sirvió, digamos, para darle, digamos, la pendiente. Ahí se ven las grúas, incluso se ve a la derecha una vía de ferrocarril. Esos ferrocarriles chiquitos se usaban porque el obrador, o sea, todos los materiales los pusieron en la cancha y básicamente, digamos, fueron trabajando. De hecho, si no me equivoco, son 2 empresas las que hicieron el hormigón a la vez para ir más rápido. Ahí se ve también el estadio, ahí se nota un poco más el obrador. Hay cosas como también, siempre yo me hacía gracia, a veces uno dice, bueno, hay muchos mitos en torno al estadio, sí, que se hizo en 6 meses, no es mentira. El proyecto estaba en agosto y se licitan los movimientos de terreno en agosto del 29, o sea, casi que un año antes. Lo que se licita en noviembre es el hormigón, eso sí, se hizo mucho más rápido. Pero cuando uno ve las fotografías de la inauguración, se da cuenta que están los andamios puestos, que faltan cosas. Incluso dentro de las notas que levanta Cataño, hay una licitación, por ejemplo, para hacer un sistema de riego en el año 31. O sea, después de terminado, licitan los baños de las tribunas, el sistema de riego, la iluminación. O sea, había una cantidad de cosas que quedaron pendientes para, digamos, después de inaugurado. Ahí se ve también la obra, ¿no? En los encofrados y básicamente como va avanzando, y básicamente quería simplemente terminar con un pequeño comentario, ya saliendo un poquito más del estadio, y en todo caso a la espera y con la ansiedad de saber qué van a presentar los compañeros que me siguen. Yo decía, ¿es posible hacer una genealogía de los estadios? O sea, yo no lo sé, o sea, no estudio el tema. Apenas conozco, digamos, un poco
de hincha bastante ausente últimamente del fútbol, sino más bien de cuando era chico, que iba mucho, y de lo que uno va pescando por ahí. Pero a mí me da la impresión de que más o menos uno podría decir que hay como generaciones de estadio que son distintas, que requieren cosas distintas y que tienen un proyecto distinto. Y esto también lo quiero traer a la memoria, lo que mostré al principio, el proyecto que esto es fútbol y esto es un juego. Pero en los proyectos estos, uno puede decir que hay una primera generación de estadios donde participa el Centenario que suelen tener una carga monumental importante. O sea, que no son solamente infraestructuras, sino que buscan tener una personalidad y un diálogo con la cultura. O sea que si uno empieza a mirarlo, este es un antecedente también para el Centenario, es el estadio de Lyon del año 26, se ven los pórticos, no las entradas que están muy con arcos y cosas por el estilo, incluso las paredes parece que fueran viaductos romanos o yo qué sé, es como una especie de abstracción de estructuras de tipo clásico. Ni que hablar, que es el foro de Mussolini, y por ejemplo, nos copió a nosotros. Ahora que estamos de amigos o socios con los finlandeses, le podemos reclamar que el Estadio Olímpico de Helsinki, que es muy posterior al Centenario, también tiene torre de homenajes. Lo que hicieron fue ponerlo fuera, no pegada a la pared del estadio, y en todo caso más alta. Y además está ubicada medio que en la diagonal, pero digamos tiene la misma impronta del estadio más la torre de homenajes. Si esto era la primera generación, uno podría decir que en la medida que el deporte y sobre todo el fútbol fue avanzando, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los estadios sobre todo fueron creciendo. Y yo creo que en muchos casos se convirtieron más en infraestructuras que en arquitecturas. O sea, que empezó a pesar mucho más su tamaño, su capacidad, su, qué sé yo, digamos, la masa que, digamos, lo cuantitativo, que, digamos, a veces sus calidades arquitectónicas. Yo puse el Maracaná, en realidad es muy lindo, pero me refiero a estadios que empiezan a aparecer. El Maracaná llegó a tener 200.000 personas. Se dice que en la final del 50 llegó a un aforo de 200.000 personas, con unos estándares que obviamente hoy la FIFA no los aceptaría jamás, me imagino yo. Pero de esta genealogía también participan, yo que sé, el Azteca, o el San Siro, o Giuseppe Meazza, o algunos de los clubes. Son como los estadios de la Copa Libertadores de los 60, ¿no? Esos estadios donde uno le daba miedo ir. O sea que importaba la masa, importaba el ruido, importaba la presión que se ejercía sobre el rival. Esos son los estadios de los 60 y de los 50, y obviamente el mejor siempre es la Bombonera, que si bien es un poco más viejo, la Bombonera es como el paradigma máximo o el modelo más acabado de cómo, digamos, influir sobre un partido a través de la hinchada. Ustedes saben que para llegar uno pasa por las calles de un barrio, se mete y aparece esta mole entre medianeras, y que además de estar todo apretado y tener una de las tribunas, lo que son los palcos, como un edificio clavado ahí, la Bombonera se mueve. Eso es increíble, pero es un accidente del destino, pero que funciona. O sea, como los señores que la hicieron tenían un subsuelo, un suelo muy blando, lo que hicieron fue pusieron unos puntos de desplazamiento de la estructura. Así que cuando la hinchada empieza a saltar, el estadio se mueve hasta 1,5 centímetros. Con lo cual, digamos, es el máximo efecto, lo que odiaría la FIFA hoy, eso es la Bombonera. Es el máximo efecto, el anti-fair play por excelencia, de cómo hacer, digamos, para sacar partido de esto, de un fenómeno masivo exacerbado. Obviamente yo por lo que he escuchado de algunos compañeros y de esas cosas que uno pesca, sabemos que más bien fue en los 70 cuando la televisión empezó a tener un peso decisivo en los deportes y sobre todo el fútbol. Cuando, digamos, empezó a ser ya no solamente la masa que estaba presente, sino la gente que mira por la tele en su casa, el público esencial del fútbol. Y que de alguna manera además ese público presente, ese que se había alentado en los estadios masivos, comenzó a ser, digamos, barra brava, o sea, un problema. Lo cierto es que, digamos, en esta cosa, a mí me parecía que habían dos cosas que podíamos detenernos o por lo menos mencionar. La primera tiene que ver con que yo creo que la tele cambió la forma de ver el fútbol, que es otro deporte. Eso es lo primero que me parece a mí. O sea que no solamente porque con el VAR vemos cosas que no deberíamos ver, o sea que siempre sucedieron y son parte del juego, pero que ahora son obsesivas, sino porque, digamos, esto al final también rebota en los propios estadios.
Cuando uno mira, digamos, estadios como, puse este que me gusta, que es el Allianz Arena, el de Múnich, que, digamos, hicieron Herzog y de Meuron, se fija, y hay algunas cosas que son interesantes, o sea, la cantidad de cosas que no son fútbol que están en el estadio. De eso ellos sabrán mucho más que yo, pero si uno mira en el corte ese, todo lo que queda atrás, abajo de la tribuna, es miles, o sea, ahí creo que decían 6.500 metros cuadrados destinados a restaurantes y bares. Es un shopping, básicamente, con fútbol al lado. Que eso hace, digamos, un tipo de público que no tiene nada que ver con el de la Libertadores de los 60, ni con el Mundial de Uruguay de los años 30. De hecho, digamos, este es otro tema que a mí me parecía interesante, que eran las plazas de parking, que empezaron a aparecer. O sea, miren, este es el Allianz, toda la parte que tiene adelante, eso es parking. O sea, eso lo sabrán ustedes mejor, pero yo vi unos números que me pusieron muy nervioso de la bestialidad de parking. Decían, para 60.000 personas, 10.000 metros de parking. Eso era básicamente lo que decía, me parece una cosa, digamos, insólita. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que esa también es la pregunta. Hay una pregunta que ronda, que es qué hacemos con el estadio. Si es un trapo viejo que ya no va, o, digamos, es un componente de la familia que hay que cuidarlo. Y sobre todo, digamos, cuáles son las posibilidades. El estadio tiene cosas que son, para mi gusto, estructuralmente complicadas. Me refiero, una es a la pendiente de la tribuna. El estadio queda muy lejos de la cancha. Se ve todo chiquito. Cualquiera que vea estos estadios tienen pendientes mucho mayores e incluso el acople de bandejas permite que las visuales son mucho mejores. En el estadio uno ve todo chiquitito, es como muy frío. Cuando el estadio está vacío es horrible, es como un páramo. Cuando está lleno, bueno, por lo menos la gente mueve la cosa. Pero eso es un problema que hace al diseño del estadio y que obviamente, digamos, en escaso conservando la visual a través de los sombreros de la gente que estaba adelante, se le fue un poco baja la pendiente. Tiene otro problema que yo lo veía en algunas propuestas que se hicieron de cómo techarlo, y es la torre. O sea, ¿cómo haces para techar un estadio que tiene una torre que forma parte del estadio? O sea, por más vidrio o material que inventes, transparente, ahí tenés un conflicto. Y de hecho, yo vi el de Bennett y el Pichón, que habían hecho una propuesta que no. Y después vi otro que hizo Javier Olascuaga con Sauto Mauro, y los dos hacían lo mismo, tenían que dejar una franja para que se vea la torre. Pero es un problema la torre ahí, está embromando. Tiene otro problema el estadio, y es que no juega nadie ya en el estadio. Y eso sí que es grave, y eso hace mucho más que mundial o no mundial. A partir, digamos, o sea, si uno ve en el Maracaná, el Flamengo y creo que el Fluminense son locales. Acá se dejó, capaz que con buena decisión, yo no lo sé, pero de hecho que los grandes se fueran a sus propios estadios. Con lo cual, además, digamos, los estadios de los grandes ya son estadios potables. Eso hace que también que los chicos se lo alquilan para la Libertadores. En este momento, en el Estadio Centenario, básicamente juega la selección uruguaya. Y bueno, sí, bueno, no, pero van los Rolling Stones. Sí, los Rolling Stones vienen una vez en 60 años. Y básicamente, digamos, para espectáculos de ese tamaño no hay tantos. Y de hecho tenés el Antel Arena que, digamos, lo podés hacer en 2 o 3 vueltas y es mucho más cómodo, se escucha mejor y se ve mejor. O sea, que tenemos un problema serio también con el estadio en que de alguna manera lo terminamos matando nosotros mismos. O sea, lo vaciamos de actividades. Y ahí, digamos, me reservo un poco el final de las cosas. Yo creo que mundial sí o mundial no, lo que habría que ser muy inteligente para no caer en la trampa de la FIFA. O sea, para saber qué estadio precisamos, si es que es un estadio o es un edificio que va a servir para estadio durante 8 partidos en una Copa del Mundo. Y cuánto uno está dispuesto a ponerle, cuánto dinero podemos gastar en un país que obviamente tiene otras prioridades, tiene gente durmiendo en la calle con un día como hoy, que hace un frío de morirse, hay gente durmiendo acá mismo en la vereda. O sea, hasta dónde este negocio, no hay que recordar que simplemente es fútbol y como en Tailandia podemos jugar al fútbol en una cancha torcida y no pasa nada. Nada, muchas gracias. Muy bien, vamos a dar la bienvenida entonces ahora sí, adelante, como gusten, a los arquitectos uruguayos Jimena Sellanes y José Ignacio Macena, a quienes les agradecemos mucho por brindarnos su tiempo en el medio de sus vacaciones, como ya adelantaba Fernando en la apertura.
Jimena e Ignacio nos van a contar sobre la República de Qatar, país organizador del próximo Mundial FIFA 2022, para conocer un poco más el contexto en el que este evento se da. Jimena trabajó además como arquitecta en el proyecto de uno de los estadios del Mundial de Brasil, en Curitiba, obra de los arquitectos Arcos y Biglieca, antes ambos uruguayos también. Y José Ignacio Macena está con el cargo actualmente de Sports Architect, él lo va a explicar mejor que yo cuando hable, pero básicamente en el proyecto de 3 de los estadios de Qatar es el responsable de velar porque la construcción de estos estadios cumpla con todas las normativas de la FIFA. Vamos a dar la palabra entonces a Jimena, que va a ser la primera que va a comenzar. Jimena, te dejo por allí, no sé si ya tenés el puntero. Te lo acerco. When Qatar won the right to host the 2022 FIFA World Cup, a once-in-a-generation opportunity to showcase this unique country and region was created. Qatar is realizing a vision for the future that will define a nation and a region for generations to come. The tournament will open the door to new worlds. A new world of intercultural understanding, a new world of opportunities and development, and a new world of experiences at the tournament and beyond. Accessible, sustainable, and truly remarkable, Qatar's compact and connected hosting plan ensures a FIFA World Cup like no other. The country's infrastructure is being transformed. An ultra-modern airport, expressways, and a new metro system will be in place by 2022. An abundance of hotels and other accommodation options will cater to every type of visitor, with experiences ranging from classic luxury, authentic Bedouin-style camping, and serviced apartments, ideal for families and large groups of travelling supporters. Fans will have a maximum travel time between stadiums of just 1 hour. For the first time in the modern era, fans will be able to attend multiple FIFA World Cup matches in a single day. Reduced travel times will also help Qatar achieve another first. The tournament will be the first fully carbon-neutral FIFA World Cup, a green milestone that reiterates Qatar's commitment to sustainability while providing a lasting legacy for the region and the world. The jewels in the crown are the state-of-the-art stadiums being built and renovated for the tournament. They will feature innovative new cooling technologies, iconic designs, and fully detachable upper tiers that will be distributed to developing countries after the tournament, creating a legacy that will last long after the final whistle in 2022. The stadiums are being woven into the urban fabric of the communities, creating vibrant, multi-use neighborhoods that will cater to local needs and become hubs for culture, commerce, and education. Stadium locations were all selected based on their potential for legacy use, existing infrastructure and available services, as well as Qatar's sustainability commitments. All are aligned with the nation's long-term development plans and the Qatar National Vision 2030. Team base camps will be a home away from home for the competing nations. Paired with world-class training facilities and less than an hour away from the stadiums, travel times will be cut dramatically, allowing for more training and relaxation. Players will be in peak physical condition, able to provide the ultimate spectacle in elite sport on the world's greatest stage. There will be an abundance of options for supporters away from the stadiums who still want to soak up the special FIFA World Cup atmosphere. Across Qatar,
Fan zones will provide family-friendly spaces to watch matches together and create more wonderful memories of the unifying power of the beautiful game. By harnessing the innovative spirit of Qatar, its values and its renowned hospitality, the tournament will change the way football is experienced and change the face of a country and a region forever. Join us on a journey to an amazing new world. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Muchísimas gracias a la SAU por invitarnos a este evento y bueno, y a todos ustedes por haber venido hoy, a pesar del frío, a escucharnos un poquito. Como todos saben, el próximo Mundial va a ser el Mundial de Fútbol del 2022, masculino. Se va a realizar en uno de los países más pequeños del planeta y por primera vez en un país árabe. Y bueno, su nombre es Qatar, como veían, y es el país donde nos encontramos bueno, viviendo y trabajando hace más de 2 años, en particular Nacho trabajando en 3 de los 8 estadios que se van a hacer para este evento, con la idea de imaginar un poquito la posibilidad de que Uruguay sea por segunda vez anfitrión de una Copa del Mundo. Es que fuimos invitados a charlar un poquito sobre nuestra experiencia, bueno, que ahora es en Qatar, pero bueno, que anteriormente fue para ambos en Brasil. Como bien decía Mariana, trabajando junto al arquitecto Carlos Arcos en el estadio de Curitiba. Y bueno, entonces a modo de introducción voy a intentar un poquito, se me fue, acá, presentarles algo de este país, este pequeño país, que es muy peculiar en realidad, y que bueno, que en realidad es simplemente una síntesis de algunos puntos que nosotros consideramos importantes, pero que seguramente queden millones de cosas por decir y que surjan un montón de dudas. Y bueno, capaz que después nos podemos dar un ratito más para charlar sobre el tema, porque en realidad generalmente genera como mucha curiosidad. Así que bueno, vamos a empezar porque capaz que a muchos de ustedes les pasó como a nosotros cuando nos dijeron que podíamos irnos a Qatar y salimos a buscar un globo terráqueo para ubicarlo exactamente donde estaba. Qatar está ubicado en el oeste de Asia y ocupa una pequeña península. Tiene una única frontera terrestre con Arabia Saudita y bueno, y el resto de su frontera está bañada por el Golfo. Lo separa en realidad de un estrecho del estado de Bahrein, que sería como su vecino más próximo, además de Arabia Saudita. Qatar tiene una población de 2.700.000 habitantes y de ese total solo el 10% es catarí. El 90% restante, como vemos en el, no sé cómo es el punto. Ahí como vemos en esa figura proviene de otros estados, la mayoría asiáticos, bueno, Pakistán, India, Nepal, Indonesia, Filipinas, del norte de África, Sudán y Egipto, y bueno, también hay muchos europeos, pero que en realidad son minoría, y algunos americanos y latinos americanos. En la segunda diapo mostrábamos en realidad una cosa que es bastante característica y que es bastante peculiar, y es que en realidad la relación hombres-mujeres es una mujer cada 3 hombres, y en realidad eso lo podemos ver que en la edad productiva es donde realmente es más importante. Por último, bueno, otro dato que consideramos bastante peculiar es que en el 2010 Qatar tenía una población de 1.700.000 habitantes, por lo que estamos hablando que en 8 años, más o menos, Qatar ha crecido su población más de un 60%, con todo lo que eso significa, digamos.
Desde su independencia en 1971, que era protectorado británico, Qatar es una monarquía tradicional islamista de corriente wahabista. A la cabeza está el emir, que bueno, a la cabeza está el emir. La monarquía en realidad es hereditaria, de padre a hijos, se hereda al hijo varones, y en realidad ha sido así desde el siglo XIX dentro de la familia Al Thani. El anterior sheikh, el anterior emir, que es el padre del actual emir, comenzó en 1995 más o menos una reforma bastante importante, un proceso de reforma política y de modernización económica del país, y que en realidad ha sido un poco el impulsor de que Qatar sea hoy conocido también en el mundo y haya dejado de ser un pueblo nómade, beduino, que vivía de las perlas y de la pesca. Este proceso de reforma política tiene como un momento importante en el 2003, que es la creación de una constitución que se pone en referéndum, se lleva a referéndum y lo termina votando el 98% del electorado. La constitución prevé una asamblea de 45 personas, 15 son elegidas por el emir y bueno, las otras 30 restantes se deciden por votación. La Asamblea en realidad tiene algunas potestades sobre el presupuesto, sobre algunas leyes, etcétera. Pero bueno, la Constitución no prevé la creación de partidos políticos, obviamente, ni de sindicatos, pero sí, bueno, se reconoce o se prevé el derecho a la libertad de expresión, el derecho al culto y a la asociación, a la libertad de culto y a la asociación. En realidad, en contraste con otros estados árabes, Qatar tiene una de las legislaciones más liberales, no llega a ser de las más liberales, como podría ser los Emiratos Árabes Unidos o Bahrein, que son las dos, pero bueno, ha intentado como de alguna manera ir acompasando los tiempos. Bueno, como les decía antes del descubrimiento del petróleo, la economía de Qatar se centraba en la pesca y en la recolección de perlas. La mayoría de la población vivía en el desierto, eran beduinos, nómades. Pero bueno, a partir del 40, con la reserva de petróleo, la economía de la nación cambia completamente, como podemos imaginarnos, y ahora, hoy en día, el país cuenta con la renta per cápita mayor del mundo, y bueno, tiene todos los servicios, y bueno, todo lo que, y mucho más. Qatar ha experimentado un crecimiento económico muy importante durante los últimos años, principalmente debido al precio de los hidrocarburos, pero también la política, con esta apertura a partir del 95, ha intentado empezar a diversificar un poco y no depender exclusivamente de los hidrocarburos, que en realidad ha sido... En realidad ahí lo que vemos es un poco de que la economía de Qatar... Qatar es el tercer país, posee la tercera reserva mundial de gas natural, que la comparte con Irán, y en realidad es el primer exportador de gas líquido, de gas natural en estado líquido, lo que le permite exportar a cualquier parte del mundo sin necesidad de construir gasoductos. Y en realidad es como lo vemos ahí, en realidad dentro de la producción del petróleo no es de uno de los productores más grandes, por eso, entre otras cosas, este año decidieron salir de la OPEP, que en realidad ellos fueron parte de los impulsores, pero bueno, ahora en realidad salieron porque se van a dedicar exclusivamente al gas natural. Acá. En política exterior, Qatar está interviniendo de manera muy activa. En realidad, aparte de esta constitución de la que le hablaba, se tienen unos puntos que, por ejemplo, la intervención de Qatar siempre tiene que ser en paz, que en realidad como mediadores, entonces han sido
han sido utilizados como mediadores, en realidad, en varios de los conflictos, sobre todo todos los conflictos que hacen a la primavera árabe. Y bueno, tienen una colaboración muy estrecha con Estados Unidos. De hecho, la base estadounidense mayor del Golfo está en territorio catarí. Y bueno, en realidad con quienes no tienen muy buena relación son con sus hermanos de Arabia Saudita, quienes junto con Bahrein, Egipto y Emiratos Árabes Unidos y Yemen, desde el año 17, le iniciaron un bloqueo económico, donde, bueno, sacaron a todos sus representantes, obviamente, y además bloquearon por tierra, por agua y por mar, todas las salidas de Qatar. Un poco ahí, esto es una grafiquita de la línea del tiempo de estos 2 años, de lo que ha sido y los puntos más importantes. Y bueno, y acá en realidad mostrábamos, en realidad para el levantamiento de las condiciones para que levantaran este bloqueo ha sido 13 puntos que se han presentado, entre ellos los más conocidos a través de la prensa, bueno, los que impactaron más, era el cierre de la cadena de Jazeera, la expulsión de los que ellos consideran terroristas, que básicamente son todos los que pertenecen a los hermanos musulmanes y tal, y la ruptura de relaciones con Irán. A todo esto Qatar dijo que no, por lo cual hasta el día de hoy sigue bloqueado. Y acá en realidad solo a nivel aéreo, Qatar tiene cerrado el espacio aéreo, obviamente de Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Yemen. Así que en realidad, ¿cómo ha repercutido? Solamente a nivel del espacio aéreo en Qatar. En realidad ha tenido sus cosas negativas, como cualquier bloqueo puede tener para un país, pero también en cierta forma ha tenido algunas cuestiones positivas, como por ejemplo necesitaban salir un poco de la dependencia de Arabia y de Emiratos en la cuestión como proveedores. Y bueno, ahora se están produciendo algunas cosas más en Qatar y eso, lo que ha llevado a impulsar otras industrias que antiguamente no existían. Perdón, que esto no lo manejo muy bien acá. Bueno, la península arábica está siendo escenario, ¿no?, de un desarrollo urbano a partir de la riqueza generada por los hidrocarburos. Eso es indudable. En este sentido, Doha, que es la capital de Qatar, parece estar compitiendo con Dubái, sobre todo ahora luego de la ruptura, para ser como, ¿no?, ciudades estrellas en la región. Mientras que la riqueza fomenta el desarrollo del país, su destino y orientación se escriben en lo que se dio a llamar como el Visión Nacional de Qatar 2030, que en realidad el objetivo de esta visión es transformar a Qatar en una sociedad avanzada, capaz de lograr un desarrollo sostenible para el 2030. Este master plan, que fue lanzado en 2008, define dónde quiere estar Qatar de aquí a 22 años y se fundamentan 4 pilares fundamentales: desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo humano y desarrollo medioambiental. Qatar se está preparando para los Juegos del 2022, sí, seguro, pero en realidad la mayoría de los trabajos que se están haciendo en infraestructura, en la apuesta de ellos, en realidad es para simplemente por el hecho del crecimiento que han tenido, bueno, y su riqueza. Y el mundial es un punto más dentro de todo eso. El objetivo de las autoridades cataríes es construir una economía sólida y sostenible y la diversificación productiva, ¿no? Se dieron cuenta que en realidad los hidrocarburos tienen la economía como ligada solamente a la producción y a la venta, a la exportación de hidrocarburos, tiene fecha de caducidad. Así que empezaron a intentar salir para otros lados. Acá en realidad lo que pongo es una frase que para inaugurar la galería en una exposición temporal en el nuevo Museo Nacional de Qatar, se presentó una exploración del desarrollo urbano y arquitectónico en curso en la ciudad de capital, que se llama Making Doha en 1950-2030 y que fue curada por Rem Koolhaas.
Y hablando del desarrollo que ha experimentado Doha en los últimos años, Kohlhaas dice, y lo leo textual, ¿por qué Doha escapó del destino de lo genérico que se aplicó a casi todas las demás ciudades que surgieron de ninguna parte? En el último cuarto del siglo XX, nuestra edad, cuando las ciudades ya no eran el resultado de principios políticos, ideológicos o estéticos, sino que dejaron por definición a los esfuerzos del mercado. Doha era diferente. Desde principios de los años 70, una secuencia de gobernantes informados se involucró íntimamente en un complejo proceso de modernización. Las ambiciones sociales y políticas se persiguieron en una conexión directa con la construcción de la ciudad. Doha es el registro de sus sucesivas prioridades. Según Ren Koolhaas, lo que más le llama la atención de las prioridades de Qatar es la idea de que la educación es ante todo, es anterior a todo lo demás, y como esa misma percepción de la forma a la población y a la ciudad. En ese sentido, vamos a tener en cuenta la escala y la ambición de la Education City. Fue una iniciativa de la Qatar Foundation, lanzada en el 1997. El proyecto abarca 14 kilómetros cuadrados con instalaciones de todo tipo de educación, básica, posgrado, investigación. Muchas de las universidades más reconocidas del mundo fueron incentivadas a instalarse así, muchas universidades estadounidenses, francesas, bueno, otras de Europa y algunas asiáticas. Allí también dejaron su huella y su impronta algunos de los arquitectos más reconocidos a nivel mundial. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de la biblioteca de Ren Koolhaas o el edificio de Koolhaas también. Ahí está, bueno, Arata Isozaki. También participaron Legorreta. Bueno, en fin, todos tienen un pedacito ahí, ¿no? El arte y la cultura son también grandes prioridades en el desarrollo. Para eso también han apostado una gran inversión en centros culturales, museos, galerías de arte. Y bueno, los ejemplos más notorios son la reciente inauguración del Museo Nacional de Qatar, de Jean Nouvel. Bueno, el Museo de Arte Islámico de Pei. Tenemos el Museo de Arte Contemporáneo de Aravena, que en realidad fue un concurso, todavía no está en construcción. Y bueno, el Museo Orientalista, que también está en proyecto, que es de Herzog y de Meuron. También tenemos la Villa Cultural de Katara, que alberga galerías, arte, museo, planetario, anfiteatros, teatro, el Musharraf Downtown y sus museos, etcétera. O sea, como toda una apuesta bastante importante. Obviamente que todos estos megaproyectos que se están realizando implican también movilidad, transporte por tierra, por mar, por aire. Así que en realidad se está también construyendo una importante y una ambiciosa red de transporte urbano muy avanzado. Algunos de sus, el esperado metro de Doha, que bueno, que ahí está, con 4 líneas y más de 300 kilómetros de líneas. El aeropuerto internacional, que en realidad se inauguró hace cuestión de 7 años y ya se está expandiendo debido a la cantidad de personas que llegan anualmente. El año pasado fueron 40 millones para un país de 2.700.000. En realidad, claro que eso, gracias a las políticas impulsadas y la posibilidad de tener una línea aérea de bandera, que en realidad es muy beneficiosa con las escalas que ofrece, y bueno, eso ha sido obviamente. Después, bueno, el aeropuerto, un puerto al sur y otro puerto al norte. En realidad, por ejemplo, el puerto que está al norte es el puerto artificial más grande del mundo. En fin. Bueno, hay un poco más de las infraestructuras en las que se están apostando, bueno, y toda la parte carretera. Bueno, a la marca Qatar también, que se vende, Qatar Airways, bueno, todos los famosos, ahí vemos Messi promocionando el 5G, bueno, ¿no?
También Al Jazeera, que ha puesto a Qatar en la cadena Al Jazeera, que es la cadena de 24 horas más vista en el mundo árabe, que en realidad es bueno, sí, es la cadena más vista de... ¿Qué más? Bueno, obviamente que el Mundial de Qatar es el evento deportivo más importante, pero no es el único, ni ha sido el único. Ahí tenemos otros eventos importantes que se han realizado o que se van a realizar en Qatar. Y es parte, en realidad, de toda esa apuesta de poner a Qatar en el plano internacional, de vender también su marca país y bueno, de invitar como a todo el mundo que participe. Pero bueno, el megaproyecto del que todo el mundo está hablando, sobre todo en esta instancia, obviamente que es el Qatar, la Copa del Mundo FIFA 2022, masculino, insisto, y bueno, y en ese sentido también no se escapan los grandes proyectos. Se están construyendo 7 estadios, refaccionando uno, que ya está, hay 2 ya inaugurados, y tampoco escapan a las grandes marcas y a los grandes nombres de la arquitectura. En realidad, muchos de esos estadios también tienen sellos y firmas importantes atrás, como bueno, el estadio de Al-Wakra, que ya fue inaugurado y fue la última obra en la que estaba trabajando Zaha Hadid, o bueno, mismo el estadio de Lusail, que en realidad es de Simona Foster, en fin. Bueno, simplemente eso, era un poco presentarles, seguramente hayan quedado muchas dudas de la cultura y un montón de cosas que podemos ir contándoles. Pero bueno, básicamente era solamente una introducción para lo que viene después que les va a contar Nacho. Muchísimas gracias. Bueno, Perdón, estaba dejando todo pronto como me pediste. Le damos entonces ahora sí la palabra a José Ignacio Macena, arquitecto uruguayo, como ya dijimos, que además está trabajando en el rol de Sports Architect en Qatar 2022. Bueno, buenas noches. Gracias por venir también. Agradezco a la SAUI por la invitación. Y me tocó un poco también la parte más fácil, porque después que hablaron todos, como que empezás a atar cabos de lo que tenías pensado y cómo lo vas modificando. Como un poco decía ella, yo estoy trabajando de Sport Architect allá en Qatar, que en muchos países del mundo es una especialización o es un curso, un posgrado, el cual yo obviamente no lo tengo, pero en los últimos 10 años, sí, 10 años he estado trabajando vinculado a estadios, algunos de ellos mundialistas, otros Arena Indoor como Antel Arena, y bueno, de alguna manera me he especializado o he focalizado mi profesión en ese aspecto. Comencé trabajando con Carlos Arcos en 2 estadios mundialistas para la Copa de Qatar, uno no prosperó, pero el segundo fue el de Curitiba, por el cual nos trasladamos a Curitiba y también participamos en la construcción. Después estuve acá vinculado con el Antel Arena
por 2 años y bueno, y surgió esta propuesta para ir a Qatar a trabajar en 3 estadios como Sport Architect y bueno, y allá nos embarcamos en esa experiencia. Bueno, ahí un poco estaban las imágenes que apoyaban. Este es el estadio de Curitiba, ante la arena todos lo conocen, y bueno, este es el estadio de Altumama, Lusail Stadium y Rasa Bobu, que son los 3 estadios en los que estoy trabajando. Este es el de 80.000 personas, que sería para la apertura y la final del Mundial de Qatar. Un poco también, como decía Jimena, lo que quería mencionar en la charla era toda la parte de requisitos, toda la parte dura. Emilio lo decía al principio, o sea, como las generaciones de estadios y la última generación que capaz que quedó ahí media entreverada es esta en la cual la FIFA empieza a entender el Mundial de Fútbol como un evento, más que como un deporte, como un negocio, más que como una competencia, o en paralelo a, y empieza a desarrollar toda una gama diferente de estadios en los cuales hay mucha parte atrás que no se ve, y que sirve de apoyo o que es parte o que es necesaria para la realización del evento. Y un poco me quería enfocar en eso, en toda la parte de requisitos que hacen que sea un estadio mundialista. Solamente mencionar una cosa, que la presentación entera se va a basar en estadios mundialistas para la Copa del Mundo masculina de mayores, o sea, porque a principios de año, el año pasado, fuimos sede, Uruguay fue sede de una Copa del Mundo, pero nada, era femenina, sub-17. Y la FIFA hoy por hoy tiene un montón de eventos que organiza, de diferente tipo y con diferentes requisitos para los estadios que van a ser sede. La presentación entera se va a enfocar en estadios mundialistas, Copa masculina, adultos. Dicho eso, creo que ya podemos empezar con la presentación. Acá, lateralmente, vamos a estar tocando el Estadio Centenario, pero básicamente vamos a hablar de los requisitos. El estadio, para ser un estadio mundialista, la FIFA... hay algunas decisiones previas que se tienen que tomar. Una de esas decisiones previas es dónde se va a implantar, dónde va a estar ubicado el estadio. La localización ideal para la FIFA sería cerca del centro de la ciudad, no muy cerca, bien conectado y con áreas exteriores libres que puedan ser usadas para un montón de estructuras temporarias que ahora después vamos a ver y que hacen parte del evento. Ejemplos hay varios, como están allí, el Estadio de Maracaná, el Estadio propiamente de Curitiba, que fue en el que trabajamos, que está implantado en el medio de la trama urbana, casi sin espacios alrededor. El Estadio Real Madrid, que también está dentro de una trama urbana, no es mundialista, pero... Y ejemplos de uno y de otro hay variados. Otras de las decisiones previas que hay que tomar es, encontrar áreas exteriores disponibles para ser usadas durante el evento y que después tengan que ser transformadas o puedan ser transformadas en algo que el legado quiera tener. Y un poco esta imagen del medio que está extraída del cuaderno de requisitos de la FIFA del 2011, que es el último que publicó, si bien los requisitos han ido evolucionando y en Rusia, mismo para Brasil se hizo un cuaderno específico, pero que no se publicó, para Rusia lo mismo y para Qatar lo mismo, pero bueno, del último publicado, esta imagen me pareció como bastante simbólica, porque en verdad el estadio ocupa aproximadamente un 30% del área total que se destina para el evento. Y el resto son instalaciones como un área que se llama Villa de Hospitalidad, un centro para la prensa, un centro para la transmisión de televisión, o sea, un montón de áreas externas que son necesarias para el evento, pero que no hacen parte del estadio, y que lo triplican en cuanto a área. Y una tercera decisión previa que queríamos mencionar era para qué etapa del torneo va a ser el estadio. No es lo mismo si es para partidos de grupo que si es para final. Hoy por hoy la FIFA maneja 3 escalas digo hoy por hoy porque los requisitos cambian constantemente, pero hoy por hoy hay como 3 escalas. Para partidos hasta octavos de final, el requisito mínimo de capacidad es 40.000 personas netas, que después vamos a hablar de la capacidad neta y bruta, pero pide 40.000 personas netas, para partidos hasta semifinal 60.000 y para la apertura y para la final 80.000 personas mínimas. Entonces, volviendo un poco al Estadio Centenario,
la idea de reformarlo o de adaptarlo para hacer un estadio mundialista va a depender de qué tipo de partido queremos que se aloje en ese estadio. Sin duda, si va a ser para la apertura final, que se requiere 80.000 netas, que son aproximadamente unas 92.000 personas brutas de capacidad de gente, casi que se tiene que duplicar la capacidad actual del estadio. Y bueno, eso es en cuanto a las decisiones previas que se tienen que tomar para diseñar un estadio. Después ahora la idea es presentar un montón de requisitos propiamente del estadio y nos gustó empezar un poco, como decía Emilio, con el objetivo de todo esto, que es el partido de fútbol, que es el porqué de que se construye todo esto. Hay una asociación internacional que es la que rige las reglas del fútbol, las reglas del deporte, de la cual la FIFA es parte, pero no es dueña, obviamente, y establece esa institución establece las medidas mínimas y máximas que tiene que tener un campo de juego. Pero en particular, para la Copa del Mundo, la FIFA establece una medida única de campo de juego, que son 105 metros de largo por 68 de ancho, y esa es universal, o por lo menos la que estableció hasta ahora, para todos los mundiales. Entonces no existe esa cancha más ancha que te permite jugar de determinada manera, o esa cancha más angosta. La idea es, por lo menos, tener un deporte o una forma de juego medio equitativa para todas las diferentes formas de jugar. Y bueno, y después hay un montón de requisitos en cuanto a pendientes del campo, en cuanto a drenaje, que algo mencionaba Emilio, irrigación, dónde están ubicados los suplentes, la placa de publicidad, los periodistas, hasta esto que capaz que lo hayan visto en alguna imagen, que es, hoy por hoy los estadios están muy cerrados y ni siquiera la fotosíntesis del pasto se permite por causa de la sombra. Entonces, bueno, si el campo de juego es césped natural, bueno, de alguna manera se tiene que instalar algunos equipos para ayudar a la fotosíntesis del propio césped. Entonces, bueno, esto es en cuanto al campo de juego. La segunda área que también es igual de importante es la anexa a esa, que es donde están los jugadores que hacen parte del partido, o los participantes, que son los jugadores y los árbitros. Que es toda esta área que se le llama área de competiciones, donde están los vestuarios, túnel de campo, zona de entrevistas flash se le llama, que son entrevistas rápidas a la salida del partido y en el entretiempo, vestuario de los jueces, áreas de oficinas para los delegados. Bueno, esa es el área de competiciones, que hoy por hoy el Estadio Centenario lo tiene en alguna medida, pero bueno, los requisitos de FIFA son bastante exigentes en esto. Entonces, bueno, hablamos del objetivo del estadio y bueno, y ahora la idea es hablar un poco de la gente que lo vive en el propio estadio. Y ahí la FIFA divide el público en 5 categorías. Una es el público general, una segunda categoría es público de hospitalidad, que también se compran ingresos, que los divide en dos subgrupos, que sería hospitalidad en tribuna y hospitalidad en palcos. Después público VIP, que ya no son ingresos pagos, son invitaciones, y prensa. Esas son las 5 grandes categorías de público que la FIFA exige para los estadios. Hablando de esos públicos, bueno, esta imagen de la gente de pie parada en los estadios, la gente de pie en los estadios ya no es una imagen de un estadio FIFA, porque justamente la FIFA exige unos niveles de confort que para el público, para el espectador, que no te permite estar de pie. Tiene que ser cada uno distribuido en asientos separados mínimo 50 centímetros entre uno y otro. Entonces, hay un grado de confort que ya no permitió que Maracaná cambiara de 200.000 personas en la final del 50 a 80.000 que tuvo ahora en la final del 2014. Un segundo punto que la FIFA también cuida es tanto la distancia de los espectadores al campo de juego, que es un poco lo que también mencionaba Emilio, que tenemos en el Estadio Centenario, que algún público está como muy alejado, y el factor de visibilidad, que también mencionaba Emilio, pero en este caso sin sombrero, que es
justamente eso, la capacidad que tiene una persona de mirar por encima, los que ya hicieron algún tipo de auditorio o alguna cosa de eso, que están familiarizadas con el concepto, que es la capacidad que tiene una persona de mirar por encima de la cabeza de la persona que está sentada adelante. Obviamente es un valor teórico, porque el que te toca adelante puede ser más bajo o más alto que el teórico, pero bueno, rige el confort que hay que tener en el estadio. Y a su vez, ese factor lo divide en las diferentes categorías, o sea, no es el mismo valor para el público general que para el público VIP. Y una cosa que quería mencionar, que me olvidé en su momento, es las personas con discapacidad, que en verdad también la FIFA cuida por un tema de inclusión, de un determinado porcentaje de la capacidad del estadio se tiene que destinar a ese público y preferentemente en lugares preferenciales y distribuidos en el recinto, cosa de no aislarlos en un determinado sector. Y por último, para mencionar también de los espectadores, los puntos ciegos. Capaz que alguna vez les tocó en algún estadio estar atrás de una columna o estar en el costado de una pared en el cual no se ve el campo de juego. Bueno, todos esos asientos la FIFA hoy por hoy no los vende, los llama de punto ciego. Si no tiene visibilidad 100% del campo de juego, de las 4 esquinas y de los placares electrónicos, esos asientos no están a la venta. No es el caso del Estadio Centenario, creo, por lo menos por lo que tengo en la cabeza, pero podría llegar a serlo, exactamente, en caso que se teche, podría llegar a serlo. Entonces, bueno, hablábamos del campo de juego y de los participantes, hablábamos de los espectadores en el recinto, en el estadio propiamente dicho, y las áreas anexas a esos espectadores. Y bueno, y ahí viene toda la parte que en el Estadio Centenario del 30, ahora hablando con Emilio, nos dimos cuenta que no existía en el Mundial, pero que hoy por eso exigen, que esto es la parte de baños, locales de alimentación, salas médicas, lounge para público de hospitalidad, que comen en mesas, no comen en los locales gastronómicos como come el público general. Perdón, no es que coman, perdón. Es que la FIFA le ofrece el servicio de que coman en mesas y bueno, esas son todas las áreas anexas, o parte de las áreas anexas que forman parte del estadio. Otro punto importante es el vinculado a la seguridad. Esta imagen un poco habla del flujo de multitudes, o flujo de multitudes, que es un estudio que se realiza mayoritariamente cuando hay transportes colectivos o grandes aglomeraciones de público. Y bueno, la FIFA hoy establece dos márgenes bastante claros. Llenar el estadio en 1 hora y vaciarlo en caso de emergencia en 8 minutos. Y bueno, eso genera un montón de áreas, un montón de pasillos, un montón de también circulaciones, aperturas anchos de puertas o de escaleras que te condicionan el proyecto. Y bueno, y el cargarlo o el llenarlo en 1 hora también te condiciona la cantidad de molinetes que tenés que usar, que es la forma de acceso a los estadios modernos. Bueno, ahí hay otras imágenes de otras áreas de seguridad que también están vinculadas, como el centro de operaciones, que es un área que es el corazón del estadio en cuanto a la parte de seguridad. Se monitorea todo el circuito cerrado de televisión, los molinetes, el área de mantenimiento, todo está focalizado en esa área. Como decía también Fernando al principio de la charla, hoy la Copa del Mundo FIFA es el evento deportivo mayor televisado a nivel mundial, inclusive más que los Juegos Olímpicos de verano y obviamente que los Juegos Olímpicos de invierno. Medio mundo, 3.000 millones de personas están viendo en algún momento, vieron algún partido de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y entonces, bueno, ese quinto público que la FIFA llama de prensa se transforma muy importante porque, bueno, le permite que esa gente pueda vivir o de alguna manera presenciar lo que está pasando en el estadio. Y bueno, y eso también genera sus propios requisitos de plataforma de cámara de televisión, requisitos de tribuna de prensa, que en el caso de apertura y final son aproximadamente 4.000 personas, una tribuna para 4.000 personas, estudios de presentación, que capaz que vieron alguna imagen previa a los partidos de presentación, de presentación del partido con el estadio de fondo.
la zona mixta, que capaz que también vieron alguna imagen, y la sala de conferencia de prensa. Muchas de estas cosas, algunos estadios tienen, o mismo el Estadio Centenario las tiene, pero en un tamaño que no es lo mismo que para el evento deportivo que es televisado para medio mundo. Y bueno, y ahí está parte de la apuesta de cómo se hace ese aumento, o cómo se hace ese crecimiento para lo que se requiere en el evento, y bueno, cómo después se disminuye para las necesidades propias del medio. Algunos estadios del mundo, como de Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, tienen esas áreas de zona mixta del tamaño que la FIFA requiere, pero bueno, no son los más en el mundo. Otro de los requisitos que queríamos mencionar también es los referidos a ceremonias. Que si bien la ceremonia, la más clásica, es la ceremonia del día de partido, que cuando entran los dos equipos juntos al campo de juego, se alinean, cantan los himnos, hacen el sorteo, se saludan, se sacan la foto propia del partido. Pero en el caso del Estadio Centenario, y si es que el Estadio Centenario es preparado para una apertura o una final, vamos a tener también la ceremonia de clausura y de apertura, y eso implica áreas destinadas exclusivamente para alojar esa ceremonia. Las ceremonias comúnmente tienen entre 800 y 1000 personas, que va a depender del diseño, obviamente, pero que entran en media hora al estadio a hacer la ceremonia, estructuras temporarias que se montan para la ceremonia y después se desmontan, o mismo la plataforma de premiación que se monta después de terminado el último partido. Bueno, eso implica que todo está casi pronto para ser puesto en el lugar en 5 minutos y también retirado del lugar en 5 minutos. Y eso te condiciona el diseño también. Y bueno, y esta otra área que quería mencionar, que es parte de lo que no se ve y de lo que también forma parte del estadio, es lo referido a seguridad, alimentación y desechos. La imagen más común capaz que han visto, que es en cuanto a la seguridad que cuida del público, pero es realmente grande, aproximadamente en torno a 2.000 personas de seguridad que están cuidando los 80.000 que están en el público. Y esas personas hay que ponerlas en algún lugar, o sea, que estén en algún lugar confortables antes que comience el partido, que coman, que se distraigan, que puedan ir rápidamente a sus lugares de servicio. A su vez hay una policía de seguridad que a su vez está como a disposición en caso que surja algo y que tiene que acceder de una manera rápida a cualquier lugar del estadio, en caso que exista algún desmán. Entonces, ese tipo de cosas también te genera condicionantes al proyecto. Bueno, esta es no tan normal, pero bueno, esta es la seguridad también de la prensa. Bueno, estas son las áreas de catering que hoy mencionaba medio al pasar la Villa de Hospitalidad. Para el público de hospitalidad, que es uno de esos públicos de FIFA, a alguno de esos públicos se les sirve alimento dentro del estadio y a otro de esos públicos se les sirve alimento fuera del estadio, previo al partido. Y para eso se generan villas de hospitalidad, pero en el caso de la apertura de la final, la villa de hospitalidad, por ejemplo, son 80.000 metros cuadrados que tienen que ser techados y que tenés que tener un espacio para alojarla. Y que después no lo vas a usar para nada, seguramente. Un ejemplo que hablábamos hoy, en Rusia, no me acuerdo si fue en San Petersburgo o en Moscú, se usó para la Villa de Hospitalidad una especie de Antel Arena, ¿no? una areniña, una arena pequeña, que había que se había construido próximo al estadio, se usó para eso, posteriormente al evento se volvió a reconvertir en arena indoor. Ese son el tipo de decisiones que hay que ver cómo pensarlas. Y bueno, y todo lo relacionado a la limpieza y a la logística, que es gigante. Por ejemplo, para poner un ejemplo, de todos los locales gastronómicos que están en el estadio, que el promedio son un punto de venta cada 250 personas, en un estadio de 80.000 personas es bastante el número, tiene que estar cargados abastecidos los locales gastronómicos de todo lo que se requiera para el partido, con una capacidad de 150%, o sea, para un partido y medio. Y a su vez, en la área logística hay un backup de eso. Entonces, esas áreas también son gigantes. Lo mismo con la limpieza. La limpieza sucede antes del partido, después del partido y durante el partido, pero no hay tráfico
Sí, de desechos, exactamente, durante el evento, o sea, que no se ve. Lo que se termina sucediendo en las estrategias es que se atomiza todo en pequeños depósitos de residuos, que después se van a depósitos medianos, que después van a depósitos grandes y que terminan en el depósito central un día después del partido. Y un poco también algo que mencionaba Emilio es toda la parte de comunicación. Voy a ver si puedo ir un poco más rápido, pero toda la parte de comunicación visual con los espectadores, comunicación estática, ¿no? Como que está en los vomitorios o en los accesos, audio con los espectadores, mayoritariamente destinado a la emergencia, pero que también previo a los partidos se escucha canciones que lo habrán visto en el Mundial de Rusia. Y la gran vedette, que es la pantalla gigante, que el requisito mínimo de FIFA son 2 pantallas gigantes de 70 metros cuadrados cada una, pero que obviamente depende de la configuración del estadio, como le decía antes, que la FIFA entiende que un punto ciego es que si no tenés visibilidad a la pantalla gigante, esa entrada no se vende, te genera de que en muchos estadios son 4 y no son de 70 metros cuadrados, sino que son mayores. Hoy por hoy en el Estadio Centenario tenemos una. Y yendo un poco también a toda la parte tecnológica que rodea el estadio, como decía Fernando, es el evento televisado más grande del mundo y realmente la FIFA no quiere que eso se interrumpa por nada. Y entonces, hay todo un sistema de doble abordaje de energía eléctrica al estadio, de equipos principales con equipos de backup, a su vez con batería para que no haya ni siquiera un pestaneo en las luces, por ejemplo, que es una de las que generaría un caos en caso de que sucediera, o mismo en la transmisión de datos, o mismo en la transmisión de la imagen televisiva. Y eso genera redundancias, como decía recién, en la entrada, redundancias en caminos internos dentro del estadio, cosa que si uno se corta, el otro es alternativo. Muchas veces la redundancia es triple, no es solamente doble. Es como bastante, parecería como exagerado, pero un poco, la anécdota está también en Brasil, que nosotros trabajamos en el estadio de Curitiba, y la empresa de energía eléctrica en Paraná es la Copel, que es una de las que administra Itaipú. Y se hablaba de una eficiencia de la Copel del 98%, sin cortes de energía, pero así todo, la FIFA exigió doble abordaje por 2 líneas diferentes de energía eléctrica de 2 subestaciones de la ciudad diferentes, además de equipos de backup de generación de energía eléctrica, además de equipos de batería. O sea, como que no le importa en principio lo que tenga, sino que ellos se aseguran de alguna manera de que nada suceda, o tratan de asegurarse. Tecnología que se podía pensar para hospitales, pero también se usan para el estadio. Y las últimas que han entrado, que sería la tecnología de línea de gol, Goal Line Technology, que ingresó en el 2014 en la Copa de Brasil, que le avisa al árbitro cuando la pelota traspasa la línea de gol, o el VAR, que fue la vedette ahora de Rusia, que todos saben cómo funciona. Y un poco lo que queríamos mencionar con esto es que va cambiando. O sea, 3 años antes de la Copa del Mundo de Brasil, realmente no teníamos ni idea de la Goal Line Technology, y de Rusia lo mismo. Es más, hasta hoy por hoy los requisitos del VAR no están 100% claros. Y la tecnología va a seguir evolucionando y el fútbol se va a seguir adaptando y los requisitos van a seguir aumentando o van a seguir cambiando. Al principio hablaba de las decisiones previas que habría que tomar para el estadio, después como que me enfoqué más en el estadio y estas slide que siguen mencionan básicamente las áreas externas, que son áreas básicamente abiertas, algunas ocupadas con tiendas y otras no tanto, en la cual en el Estadio Centenario ahora estamos más familiarizados con el área de exclusión, que es un poco lo que se representa acá. Es un área que está unos 300, 400 metros alejada del estadio, en el cual se hace un primer chequeo a las personas de que no entren con ningún material peligroso a la zona del estadio donde está lo que ahora se llama la Fan Fest, que era el commercial display que se le llamaba antes, que es toda el área de
venta de productos de los patrocinadores y de los productos propiamente de la FIFA. Entonces, básicamente, esas áreas externas, ahí están los grandes recintos de televisión, recintos de residuos, recintos de logística, recintos de ceremonia, la villa de hospitalidad, como mencionaba antes, y áreas de público general. Todo eso rodeado por el perímetro externo que está protegido por la seguridad. Bueno, estas son algunas de esas áreas también de residuos y del recinto de televisión. Y bueno, y una última cosa que quería mencionar, que habíamos estado hablando previo a la charla, es el legado. ¿Qué legado queremos? ¿Qué estadio queremos? Me parece que las decisiones claras que hay que tomar es que el requisito FIFA está, el tema es cómo se llega a ese requisito. Y hay ejemplos en el mundo entero de lo que se les llama comúnmente elefantes blancos, que son edificios que una vez que pasa el evento se abandonan, o mismo en el país del fútbol como Brasil, hay estadios hoy que quedaron abandonados. Y que, bueno, se han pensado diferentes estrategias para que eso no suceda. Y bueno, ejemplos hay 50.000. En particular es el del Estadio de Ekaterimburgo, en Rusia, en el cual capaz que se acuerdan de la imagen, pero bueno, el estadio en modo legado no quería tener tanta capacidad y bueno, se hicieron 2 tribunas en los 2 testeros de manera temporal que después se desmontan. Brasil también existió. Lo mismo con la piscina olímpica de Zaha Hadid en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres. Estas tribunas son desmontables y la piscina legado es esta de acá adentro. Y bueno, y el paradigma es el estadio o por lo menos para nosotros, es el estadio de Ras Abu Abud, que se está construyendo allá en Qatar, que es enteramente desmontable. Es una estructura de acero con cubierta y todas las áreas interiores son contenedores. Es como el paradigma del legado, en el cual el legado propuesto para el lugar de ese estadio es la nada. Desaparece y queda una placa de memoria de que allí estuvo la Copa del Mundo. Bueno, acá un poco también hablando de las áreas externas que se precisan, estas imágenes un poco hacían referencia a eso. Esta es la tribuna de prensa, que son aproximadamente 3.500 personas en modo estadio, Copa del Mundo, pero que después se conviertan en aproximadamente 6.000 de público general. Es por eso la diferencia entre capacidad neta y bruta que mencionaba en algún momento en la charla, porque ese público se considera en la capacidad bruta como público general. Y bueno, y también otro paradigma de estructuras temporarias es lo que se está haciendo ahora para los Juegos Olímpicos de París 2024, en el cual la mayoría, si mal no recuerdo, es el 95% de las estructuras, de las sedes de los Juegos Olímpicos van a ser estructuras temporarias en grandes puntos emblemáticos de París. Y bueno, y eso es como también parte del paradigma de lo temporal. Y bueno, queríamos terminar un poco con este video que se presentó en la Copa América de Brasil ahora, que es de la Conmebol, convocando al Mundial, a la candidatura 2030. Que no estaría funcionando. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, Nacho.
Bueno, vamos a hacer un cortecito, les invitamos a salir al hall, a tomar un cafecito, a comer algo rico, levantar un poco la temperatura, despertarnos. Y al regreso vamos a tener la mesa de cierre con el profe Piñeirúa moderando para discutir un poquitito y comentar también junto a todos ustedes sobre las posibilidades de organizar un mundial en 2030.